escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física y emocional. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Comenzamos. Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están en este sábado? Ya en vacaciones de las escuelas principalmente, porque bueno, hemos tenido relativamente vacaciones, aunque trabajamos un poquito más desde casa, ahorita con la contingencia. Les queremos dar la bienvenida a su programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Como les comenté la semana pasada, tema hoy en día porque la realidad es de que la pandemia nos vino a traer también una convivencia 24/7 y es una situación que se ha visto mucho más agudizada en estos tiempos, cosa que sí es alarmante porque la violencia familiar ya no nada más es esposo o esposa, ¿no? Sino ya repercute en toda la familia como tal. Entonces, tenemos a una especialista, una picudaza en el tema, como les comenté. Ella es la licenciada Adriana Ham. Bienvenida, Adriana. Gracias, buenos días. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Valle de México y aparte tiene una maestría en política criminal. Entonces, pues vámonos como hilo de media, dicen en mi pueblo, oye. En el mío también. Sí, o sea, vamos corridas porque es un tema, para mi punto de vista, muy alarmante, ¿no? Violencia familiar y las consecuencias legales, muchas de las ocasiones, y yo creo que tú en tu profesión lo has vivido, encontramos a mujeres principalmente, porque tienden a ser las más agredidas, aunque también ahorita vamos a platicar de cómo están cambiando los roles, que no quieren demandar porque dicen, híjole, es que si demando la pensión y no tengo derecho a nada y no trabajo. Entonces, primero explícanos en qué consiste la violencia familiar, porque sabemos que hay violencia física, verbal, psicológica. ¿Qué otra se nos está escapando? Ok, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero poder ayudarles a disipar un poquito sus dudas. Y efectivamente la pregunta que me haces es muy atinada, porque en la práctica legal, incluso psicológica, nos hemos podido percatar que uno de los principales problemas por los que las mujeres no denuncian o no piden ayuda es porque de manera personal no pueden ni siquiera identificar que son víctimas de violencia. Sí, ¿no? Ya lo ven como un estado natural de convivencia. Sí, ¿no? Sí, o sea, hay, como bien dices, diversos tipos de violencia. Y hay muchas mujeres o muchas personas que por su vida pasada, por sus antecedentes personales, han sufrido algún tipo de violencia, van creciendo con ese tipo de conductas y llega un momento en que naturalizan o neutralizan esa violencia porque creen que es parte de la vida cotidiana. Ese es un factor que a veces impide que las mujeres o las víctimas se den cuenta que están siendo violentadas. Pero otro factor importantísimo es que a veces no se dan cuenta porque no saben que la conducta o lo que les está sucediendo es violencia. Claro. Y para ese caso, por ejemplo, ahora con el tema de los derechos de las mujeres, la equidad de género y tal, tiene muchos años que atendiendo a estándares de convenios y tratados internacionales, el Estado mexicano está comprometido a velar por los derechos de las mujeres, de los grupos vulnerables, y por las desigualdades de género, ¿no? Que en ellas se incluyen, en esto de la perspectiva de género que tanto hemos escuchado, se incluyen no nada más a las mujeres y a las niñas, sino también en general a los grupos vulnerables, que son los niños, que son... Los ancianos en este momento, los ancianos, ¿no?
aunque ellos en sí no son un género, pero sí. Los hombres también, los homosexuales, el grupo de la comunidad gay, de hombres y de mujeres, entonces todos ellos están incluidos. Pero bueno, al margen de esta interés del Estado mexicano por salvaguardar el interés y los derechos a la libertad y a la no discriminación de las personas víctimas de violencia, en México existen diversas leyes que nos ayudan o que plantean situaciones y procedimientos de carácter legal para poder acudir a ellos. Tenemos los códigos civiles, ¿no?, de la Ciudad de México y de cada entidad federativa, los códigos penales, que son los que por lo regular se usan más. Hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y hay una ley de esa misma índole para mujeres libres de violencia, que es en cada entidad federativa. Hay una en la Ciudad de México, otra en el Estado de México y en cada estado, ¿no? Todas así como que muy armónicas con la ley general que se aplica en materia federal. Y tenemos también la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? En todas estas, pues hay algún tipo de procedimiento que le da la oportunidad a la ciudadanía para acercarse a la justicia, si así le podemos llamar. Que ahí vamos a entrar en un poquito en controversia, ¿no? Porque en ocasiones nos hemos dado cuenta que la justicia es ciega, ¿no? Y lo vemos con todas las víctimas de violencia familiar que terminan muertas, ¿no? Hoy en día yo he visto que también se ha modificado un poco el tema de violencia, porque antes veíamos que los atacantes eran hombres hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Hoy vemos que son las mujeres hacia los hombres, pero hacia los niños, hacia los padres, ¿no? Está creciendo más esta poca tolerancia, lo llamaría Así yo, es. ¿No? El sacar esta frustración que tengo, lo hago de una manera violenta, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, y tú, experta en el tema, me vas a decir. Ok, yo soy una víctima de violencia y lo he naturalizado, ¿no? Lo he hecho parte de mi día a día, de mi vida, de mi vida cotidiana. Y en un momento, pues me dan una golpiza, ¿no? Una de aquellas que quedo irreconocible y me cae el 20 y tomo la decisión de ya proceder legalmente. Acudo al Ministerio Público. ¿Esa es una opción? Levanto una demanda, pero al levantar una demanda me vuelvo, creo yo, que un poco más vulnerable, porque pues me van a preguntar, ¿de dónde vienes? ¿No? Sí, a eso se le ha solido llamar revictimización, ¿no? Es el tema de que cuando las víctimas acuden a las autoridades penales, civiles, ¿no?, tienen que volver a platicar el suceso, y ahí se considera que al estarlo recordando se revictimiza. Eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque si vamos a estar con el tema de que si yo voy con el MP o con el psicólogo de la PROCU, del tribunal, y lo platico y me revictimizo, pues entonces, ¿dónde está? ¿De qué manera vas a pedir esa ayuda? Claro, o sea, al final del día, o sea, no está la solución de la mano o de manera inmediata. Sin embargo, sí está constantemente, tienes como que ratificar, ¿no? Sí. Para ver si no hay una discrepancia entre lo que estoy diciendo una vez y a ver si no me equivoqué. Entonces, queda entredicho, aunque puedan ver a la mujer golpeada y deshecha, queda entredicho. ¿Cómo actuar como víctima ante esa situación? Bueno, mira, lo primero que deben hacer, lo que yo sí les sugiero a todo el mundo, es que acudan en busca de los servicios de asesoría jurídica de un abogado que sea especialista en el tema familiar o en el tema de violencia. Eso es antes que nada, porque si la persona acude sola al MP, por ejemplo, que ahí sí podría acudir sola, ahí le van a designar a un asesor jurídico que va a ser como su abogado, que va a representar sus derechos, pero es sabido que pues no, cuando llegan al MP, pues no se puede sentar el asesor jurídico ni el abogado a estarle aconsejando a la señora lo que tiene que declarar, ¿no? La señora tendrá que llegar a declarar libre y espontáneamente los hechos sucedidos. Ahora, el tema de lo que tú me dices, que los problemas que se pueden presentar durante la secuela del proceso, bueno, sí los hay. Voy a llegar a casa y seguramente me van a dar otra madriza porque fui a levantar una demanda, ¿no? Pues sí.
O Mira, sea, lo que pasa, ¿cómo- sí, cómo- el cómo tema se es muy puede? complicado. Hay un dicho que reza que el valiente vive hasta que el cobarde hasta quiera. que el cobarde quiere. Claro. Entonces lo que tenemos que cambiar es ese chip. Porque sí se puede, o sea, sí hay problemas durante el proceso, sí nos tenemos que enfrentar a un sistema que a veces tiene deficiencias, pero a veces no, porque también hay servidores públicos muy profesionales. Claro. No voy a decir que todos, no me gusta generalizar, pero hay servidores públicos tanto en el tribunal como en la procuraduría que son personas muy profesionales y muy comprometidas, ¿no? Pero también las víctimas deben tener en cuenta que mientras más puntuales y más y mejor sea su narrativa a la hora de emitir su declaración, pues es mejor, ¿no? Porque hay que recordar que la parte contraria siempre va a tener asesoría jurídica o defensores que también van a querer hacer lo propio. O sea, el tema es complicado. Claro. Lo importante es primero que nada, insisto, es identificar La acción. que me están ejerciendo violencia. Claro. Porque a lo mejor, como dices tú, no necesitas llegar súper madreada. Claro. Pero hay otro tipo de violencia que es la que comúnmente se ejerce, que es la violencia psicológica, y que esa no se nota. No, y que como bien mencionábamos al principio del programa, ¿no? La vas haciendo un día a día, entonces eso nos lleva a que no la identifiques. Nos vamos a un corte, Adriana, pero no sin antes, y regresamos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué paso siguiente es el que tengo que yo ejecutar después de ir a levantar una demanda para salvaguardarme? Vamos a un corte, amigos, y volvemos. Te encuentro en el golpe certero que me da la realidad. En ese vacío, en la incertidumbre del qué pasará. En la oscuridad de mi cuarto, en el silencio que grita tu nombre con una voz seca y ahogada. Te encuentro cada vez que me descubro menos yo y más tú. El espejo refleja tu mirada cuando busco mis ojos. ¿Será que hice míos tus gestos? Te encuentro en las letras, en esa cara intelectual que anhelo. Te busco en los libros, en las palabras, en los Benedettis, los Sabines y los Paz. Y concluyo que me gusta menos lo real que lo imaginario. Y cuando te desvaneces junto a mi almohada en las noches, me siento el hijo de Pedro Páramo hablando con los fantasmas de Comala. Te encuentro en las notas de Sabina que me taladran la garganta y el corazón. En la protesta de Mercedes, en la letra de Fito que hiciste tan tuya. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo podré ofrecerlo algún día. Y no sé si estoy curado de la realidad o enfermo de ti. Su recuerdo le roba un suspiro antes de dormir. Afuera se siente ya el frío de la madrugada. Mil sueños y anhelos que escurren mojaron su almohada. Y allá desesperada mira su tiempo pasar. Si hubiera escuchado su voz, esa que emana del corazón, esa que rompe el infinito. Si nunca le hubiera hecho llorar, no estaría yo en la soledad, temblando al borde del olvido. Al lado de pronto despierta quien ya no la ama. Quisiera que un beso de amor envolviera su cama y el llanto que derrama fuera de felicidad. Si hubiera escuchado su voz, esa que emana del corazón, esa que rompe el infinito. Si nunca le hubiera hecho Buenos días, amigos. Nuevamente les damos la bienvenida a su programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Estamos con una invitada para las personas que se acaban de conectar, Adriana Ham Rocha, que ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Valle de México, y estamos hablando sobre la violencia familiar y sus consecuencias legales. Nos fuimos a corte con la pregunta, ¿no? ¿Cómo salvaguardar mi integridad física
Una vez que yo inicio un proceso o una demanda, una denuncia sobre la violencia, llámese cualquiera, ¿no? Ok, Cualquier tipo, porque ok. ya quedamos en el entendido que hay Que hay- violencia psicológica, física, verbal y no sé qué otra. Hay Y violencia sexual también, ¿no? psicológica. En la violencia psicológica está incluida la violencia verbal, Ok. que son insultos. Es la modalidad que se llama insultos, ¿no? Eh, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, económica, en el Código Civil, ¿no? Pero la violencia laboral, la violencia digital, por el caso de que te suben a las redes fotografías íntimas, que ya está legislado al respecto. Ya estaba, pero bueno, ahora ya hay artículo expreso con relación a la violencia digital, también la violencia patrimonial, ¿no? Entonces, el tema primero es distinguir que nos están ejerciendo violencia. Ya que me doy cuenta que soy víctima, porque además la violencia no es un acto aislado, ¿eh? No, es algo O sea, recurrente. tenemos un problema en el MP porque cuando vamos a querer hacer la denuncia o la querella, en vez de la palabra demanda correctamente se dice querella cuando la víctima es un adulto, el Ministerio Público, el personal de la Fiscalía quiere que le relatemos el último hecho por el que yo estoy ahí. O sea, ¿qué le pasó hoy o qué le pasó ayer? Nárrelo, y sobre ese hecho es donde pretenden investigar el hecho de violencia. Hoy me golpearon, ¿no? Hoy me ejercieron violencia sexual. Entonces, nada más nárrame, y no permiten muchas veces que la persona se extienda al pasado. Ahí habemos varios juristas, hay un juez que yo estimo mucho, que es un gran maestro, que pugnamos, porque el delito de violencia familiar no es de consumación instantánea, sino que es un delito continuado. Quiere decir que se van realizando actos por un transcurso largo del tiempo, donde el agresor es el mismo, la víctima es la misma, y el resultado delictivo es el mismo. Entonces, lo que se tendría que sancionar es una serie de conductas que finalmente van encaminadas a someter, a dominar, a humillar, a quedarse con los bienes del otro, a lastimar, a golpear, ¿no? A causar lesiones. Entonces, en ese sentido, eh, sí tendría que hacer un cambio el personal de la Fiscalía o de la Procuraduría, que antes se conocía, para que pudieran sancionar ese delito como un delito continuado, que eso lleva consigo un problema técnico, Claro. porque si es bien difícil para el MP configurar una sola conducta, que fue la última, pues imagínense el trabajo que tendrían de acreditar toda la historia, ¿no? Y más en personas que han vivido toda su vida así, Sí, ¿no? sí, ahora, ¿cómo poderse resguardar? Yo siempre les he dicho, lo primero que hay que hacer, aparte, ya identificamos la violencia, ya identifiqué que soy víctima, ya estoy dispuesta a poner un alto, es decir, ya, ¿no? Nadie está obligado a vivir en una situación así, es decir, ¿sabes qué? Ya, basta, no quiero más esto. Porque además hay víctimas indirectas que son normalmente los niños, ¿no? O que pueden ser también las víctimas directas de ese maltrato o de esa violencia. Entonces, mi primera sugerencia es acercarse con un abogado que sepa de los temas de violencia, que también es un problema. Sí, Porque hay entre muchos los abogados, para atinarle al correcto, Jen. claro, claro, ¿No? claro. Pero bueno, vamos a tener buena fe y a pensar que hay muchos abogados, ¿no? Porque la defensa debe ser estratégica. El planteamiento de la defensa de esa persona tiene que ser estratégico y tiene que ser visto desde el lado humano. ¿Por qué estratégico? Porque tenemos que abarcar, al momento de estudiar el caso, abarcar las posibles áreas donde vamos a tener que interponer acciones jurídicas, ¿no? Ya sea con el juez familiar o con el juez penal. Siempre van conjuntas, ¿no? En el tema de guardia y custodia. Ahora, ya identifiqué, lo primero que hago es me pongo a salvo. Me salgo de mi Me casa, salgo de la casa. O sea, cambio si de chapa. verdad, no, Ok. si de verdad la violencia es grave y ya es inaguantable, o aunque no sea inaguantable, pero tenemos que ser objetivos. Es que la pareja le gritó y le dijo, eres una tonta. Para cierta persona eso puede ser violencia, Sí, que claro. sí lo es,
Claro, lo es, pero no está en riesgo su vida. Claro. ¿No? Y para otra, si le dieron la golpiza de la que me estás hablando. Entonces, Claro. hay que valorar. Lo primero que voy a hacer es, me pongo a salvo. Me salgo del lugar, ¿no? Del domicilio. Si es que la violencia es dentro del domicilio, porque puede ser fuera. Entonces, me salgo. En el momento que me pongo a salvo, me tranquilizo, busco asesoría. No puede llegar jamás una persona a demandar sin antes tener una asesoría de cuáles son las consecuencias, cuáles son los pasos, qué es lo que ella puede pedir, porque me ha tocado ver que llegan al MP y los clientes conmigo ya fueron a hacer una denuncia y narran unos hechos, porque en ese momento, obviamente, por el estado de alteración que tienen, es imposible que den una declaración tan detallada, y además de que en otras ocasiones no las dejan tampoco, ¿no? Claro. Entonces, es importante analizar también el tema de la psicología del testimonio. O sea, es que hay que analizar el caso desde muchos puntos de vista. Claro. Desde el lado del humanismo, en el cual tenemos que entender todos los operadores, tanto abogados como autoridades, que estamos atendiendo a personas, a seres humanos que tienen derechos y que además tienen sentimientos que han estado siendo vulnerados. Lo que me lleva a preguntarte, eso es en el mejor de los casos, cuando una persona adulta toma la decisión de no permitirlo más, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños? Porque al final del día los niños están apegados a lo que mamá y papá Claro, digan. Y claro. en ocasiones son las víctimas, yo siempre les digo que son las víctimas silenciosas, porque son las que más sufren, las que nadie las comprende. Un niño no puede agarrar y salirse de su casa y decir, voy a ir a demandar a mis papás porque me metieron una mega joda todos los días, ¿no? ¿Cómo puede el niño tener esa tranquilidad de que en su hogar realmente va a estar resguardado? Esa es la parte más difícil, creo yo, porque imagínate el ser humano que están destruyendo. Claro, híjole. Ya te la puse difícil, Adriana. Sí, sí, lo que pasa es que los garantes de la seguridad de los niños pues son los papás. Sí, claro, pero si los Y papás si los al final papás son los que están atacantes, provocando esa situación, pues pobres niños. Ahí entraría a lo mejor todos, de hecho, tenemos el deber y la obligación, cualquier ciudadano, cualquier vecino, cualquier familiar está obligado a que en el intervenir. momento que se dé cuenta que un niño está siendo víctima de violencia, tiene que ir a denunciar. De hecho, la violencia hacia los niños es un delito que se persigue por oficio. Eso quiere Es muy decir que grave. cualquier persona, una característica de los delitos de oficio es que cualquier persona puede ir a hacerlo del conocimiento del MP, cualquiera. El vecino, el tío, el primo, el abuelito, ¿no? Porque los delitos que se persiguen por querella, como en el caso de la violencia contra la mujer o contra los mayores de edad, son delitos que se persiguen por querella, y la diferencia es que la única persona facultada legalmente para poder iniciar instar a la autoridad de la Procuraduría, a los MPs, es la víctima. Esa es la diferencia, una de las diferencias entre los delitos perseguibles por oficio y por querella. Entonces, Sácame de una a esos duda. niños tendría que ayudarlos alguien Claro. a ir a hacer la denuncia. Sácame una duda. Soy un menor de edad, alguien me ayudó, ¿no? Me salvó en ese momento de la situación compleja, y al final del día, pues, tengo que atestiguar yo como menor lo que ocurrió, ¿no? Sí. Y es la palabra del adulto contra la del niño, que siempre se demerita mucho la opinión del niño. No. En este caso, el niño cuenta con esa asesoría legal por parte del DIF o del Ministerio Público, como, no sé, un abogado, algo que lo represente, Sí. para que al final del día, pues, no se ponga entredicho y ahora sí que estén para la par. Sí, miren, los niños tenemos algo que se llama interés superior del menor. La niñez está principalmente protegida, los intereses de los niños están protegidos por encima de los intereses de cualquier otra persona. Primero lo de los niños, luego los de las mujeres y ya después los de los demás, ¿no? Ese interés superior del menor hace que las autoridades tengan un principal interés en proteger sus derechos. Ahora, cuando el niño llega a hacer una denuncia, estamos hablando en materia penal, se le asigna, hay fiscalías especializadas para atender a los niños. Está la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, que es donde tendrían que acudir, donde le van a designar
para que él pueda declarar un asesor jurídico especializado. Se supone que debe ser especializado en el trato de menores. Y si es necesario, en el momento de su entrevista tendrá que estar presente un psicólogo. Esa fiscalía cuenta con el personal indicado para poder asistir a los menores. Es personal de la Procuraduría. Ahora, hay protocolos especiales para la atención de niños, niñas y adolescentes. La Suprema Corte ha establecido una serie de lineamientos o herramientas que todas las autoridades deben de seguir cuando se trata de atender a un menor. En ellas está que cuando los menores son víctimas de cualquier tipo de violencia o de abuso sexual, esas diligencias de entrevista tendrán que ser videograbadas. A veces por el tema económico no es posible, pero sí hay que pugnar porque sean videograbadas, ahí sí, para evitar la revictimización, ahí sí. Okay. Porque no es lo mismo una mujer que voluntariamente decide vivir con un tipo que la está golpeando todo el tiempo y que no se sale, que porque no tiene dinero, que porque la casa, que porque la manutención, o sea, pone miles de pretextos cuando en ella está ponerse a salvo. El caso de los niños es absolutamente diferente, porque ellos son dependientes de Claro, además que ya tienen el trauma marcado. Claro, ¿no? y ahora a esos niños se les asigna personal especializado para que lo asista. Ahora, cuando los niños van ante la autoridad son muy cuidados, ¿eh? El tema de que es tu versión contra la mía no opera, no aplica, porque en todos los casos de violencia y específicamente en la de los niños, las periciales en psicología son pruebas fundamentales para poder determinar si lo que se está diciendo es real y si esas personas tienen características de ser víctimas de violencia. Ahí la prueba reina de todos estos casos son las pruebas periciales en psicología que se le hace a la víctima y que se le hace al agresor. Por una parte la víctima para determinar si en el relato que da y por las características de su mente y tal, han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y se le hace el dictamen al agresor para ver si tiene características de ser un generador de violencia. Okay. Entonces esas como que se encadenan, como que se empatan para poder llegar a un fin, ¿no? Ahora, cuando sale un dictamen pericial en el que se determina que el niño ha sido víctima de violencia, bueno, esa prueba es fundamental. Diga lo que diga el agresor. Porque además, hay otro tipo de pruebas que se tienen que entrelazar, que se tienen que analizar de manera conjunta, pero la prueba pericial es fundamental. Lo más importante al final del día es de que ya sea papá o mamá, siempre se le informe al niño que tiene ese derecho y que puede acudir a cualquier persona en el momento que se sienta agredido, ¿no? Sí, pero ¿quién le va a informar al niño? Ay, yo espero que los papás seamos muy conscientes y que si algún menor está en una situación de vulnerable, ¿no? De violencia familiar, que alguno de los papás de verdad le caiga el 20 y haga lo necesario. Que se los informan en la escuela, ¿no? Pero bueno, sabemos que los niños a la escuela a veces ni hacen caso, claro. ¿no? Pero a lo que me lleva a preguntarte ahora, ¿qué pasa con todo esto que se está volteando, ¿no? Ya sabemos que hay violencia hacia la mujer y hacia el niño, pero ahorita se ha visto muy agudizado que la mujer ya violenta al hombre y el hombre no denuncia, ¿no? Por vergüenza, por un tema de jerarquías, no sé, de lo cual se me hace absurdo, como si somos la fuente de que durante muchos años fuimos atacadas, estamos cayendo en el otro extremo y estamos comenzando a atacar a estos hombres. Lo que yo siempre he dicho en este tema es que muchas mujeres, nos estamos porque soy mujer, pero no porque yo lo haga. Claro. O se están convirtiendo en lo que más odian, ¿eh? En eso que detestamos del machismo, en eso nos estamos convirtiendo. Y esto es un problema generado por una cuestión social, económica, que efectivamente ha venido desgastando el tejido social y principalmente el tejido familiar. El tejido familiar tiende a destruirse, a la falta de valores, por muchos factores, muchos que se concretan desde mi personal punto de vista en la falta de educación. Todos estos problemas y muchos más están originados por la falta de educación. Educación en los valores sobre todo, ¿no? Entonces, ahora con esto del feminismo sí tenemos que ser muy cuidadosas, Liz, porque
una cosa es que seamos femeninas, que nos guste que respeten nuestros derechos, y otra es que nos volvamos hombres vestidos de mujer. Claro, nos vamos a un Este- extremo totalmente absurdo porque yo en lo personal, mi opinión personal es de que yo conozco y sé perfectamente mi rol como mujer, ¿no? Claro, Yo creo que el hombre no puede menstruar, ¿no? Claro. Y mi rol es ser mamá porque esa fue mi decisión, ¿no? Entonces yo tengo muy marcado mi rol, lo reconozco, lo acepto y lo respeto, así como he respetado los roles que distintos hay. Pero de verdad nos vamos a un extremo absurdo donde agredemos al hombre físicamente, verbalmente, psicológicamente, y perdón, pero son hombres buenos. la mujer ha Tolerantes. tratado de empoderarse. La palabra empoderarse es tomar poder. Claro. Pero ese empoderamiento ha sido mal entendido, en verdad. Y mal enfocado. Claro, porque ahora, bueno, las mujeres tenemos oportunidad de trabajar, de crecer, de ser independientes económicamente, pero tenemos que comprender que cuando vivimos en familia somos un equipo, que en una familia no hay nadie más, y todo viene de lo que hablábamos en un principio. O sea, todo el chip que traes de tu familia de origen, Ujú. estás con tu familia de origen viviendo en unas circunstancias en las que aprendes que eso es lo correcto porque así lo viviste. Y si vienen todos esos valores degenerados desde tu familia de origen, nada más imagínate cómo lo vas a hacer cuando tú seas mamá o tengas tu familia propia. Entonces, es un problema social del tejido bastante grave. Yo creo que todos, así como ha evolucionado la vida, ¿no? No somos las mismas personas ni el mismo mundo de hace 20 años. En el momento de que tú fuiste víctima de violencia familiar y sales y formas tu familia, tu hogar, en ese momento tienes que evolucionar Claro. y cambiar el chip, ¿no? Si sufriste violencia, no tiene por qué tu familia directa, me refiero a esposa, Sí, tu hijos, familia, ajá. también ser violentados porque tú lo viviste, ¿no? Es que el problema, insisto, es que no tenemos detectado que fuimos víctimas de violencia. O sea, vivimos porque pensamos que así es. Lo importante es identificar primero, y espero que en otro programa podamos enfocarnos única y exclusivamente a decir cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las modalidades, qué es cada una. Por ejemplo, en la violencia psicológica tenemos que hay prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidación, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono, actitudes evaluatorias. Todas estas son formas de violencia psicológica. Entonces hay que saber en qué consiste cada una para decir, es que sí soy víctima. De ¿no? hecho, se puede prevenir porque inclusive hay imágenes que yo llegué a encontrar en internet del violómetro, ¿no? Violentómetro, violenciómetro, una cosa así. Así es, que por ahí Adamaris a ver si nos ayuda a poner la imagen, para que la identifiquen, donde pequeñas acciones, si yo soy novia de una persona que es violenta, pequeñas acciones ¿Cómo que me puedes dicen ir identificando, ¿no? Y foco rojo para estas pequeñas adolescentes o inclusive para los chavos, ¿no? Claro. Una novia que es celosa. Tóxica, bueno, ¿no? Sí, Los tóxicos que se llaman ahora los chavitos. Tengo un novio tóxico, tengo una novia tóxica. Pero no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, Adriana. Yo creo que también se ha transgiversado mucho la palabra tóxico. Porque hoy en día ya todo es tóxico, ¿no? Es que no me habla. Ay, es que ya eres demasiado tóxica. Bueno, yo creo que una cosa es estar encima de las personas y otra cosa es preocuparse, ¿no? Tener una atención de, oye, estoy bien, no te preocupes, ya llegué a mi casa, No me toques ese tema ahora. Ay, lo siento mucho. No te preocupes. A decir o a querer controlar, ¿no? Yo Claro. veo a jovencitas que están buscando en el celular del novio así con una desesperación y yo siempre he dicho que la que busca encuentra, Claro. ¿no? Entonces, Y aunque no encuentres nada, pero tu Tu mente mente está en encontrar, entonces malinterpretas cualquier cosa que encuentras. Ahora, así es. yo también he notado que yo le digo al celular el aparato del demonio, porque muchos de los problemas que se generan de control y de ejercicio abusivo del poder es por medio del teléfono celular.
A ver, O explícanos, sea, ese Adriana. teléfono celular desde que existe y desde que los adolescentes y los jóvenes y todos, hasta los adultos lo tenemos, ha sido el pretexto perfecto en cuanto a su mal uso o uso irresponsable que ha originado la mayoría de los problemas de violencia que hay con los hijos y con la pareja. El tema este de la indiferencia, si has Bueno, sí. notado en una mesa todos sentados comiendo Y y todos todos, están con pegados el a su celular. teléfono. Claro. Hay una reunión en Navidad, por ejemplo, ¿no? Me tocó ver en Navidad, un primo tomó una fotografía y la subió posteriormente Y todos en su la celular. sala, en el comedor, todo el mundo sentado viendo el celular. Oye, luego de repente decimos, ya dejen de chatearse entre ustedes, ¿no? Mejor Sí. platiquen, porque están escribiendo y se ríen al mismo tiempo y dices, híjole, ¿cómo lo tienes a un lado? Aprovechalo. Fíjate que en alguna ocasión una de mis hermanas hizo un comentario que a mí me causó una gran impresión. Dijo, las redes sociales se hicieron para acercarte con los que están lejos y Claro. alejarte de los que tienes cerca. Absolutamente, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo me reencontré con una amiga que vive en Nebraska, o sea, éramos compañeras de secundaria, ¿no? Lo que tú dices, nos acercó, ¿no? Y eso está padrísimo. Pero también he encontrado, como bien mencionas, a personas que están enfrente y no se hablan, pero Claro. cada quien está en su casa y está en el WhatsApp. Claro. Y es absurdo. Sí. A lo Sí. que también me lleva a comentar que no nada más encontramos ese tipo de violencia, ¿no? Está el ciberacoso, está la ciberviolencia y que hoy en día se ha visto sumamente agudizada con los chavos. Esa es la violencia digital. Se llama correctamente violencia digital. Está descrita en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y en materia penal tiene pues, señaladas sanciones privativas de libertad para la gente que lo haga, ¿no? Algo muy interesante es que cuando la mujer acude a raíz de una ley que salió de la ley Olimpia, todos supimos, ¿no? Que hace poquito, en noviembre, me parece, que autorizaron la ley Olimpia. Es un decir porque ya estaba descrito, ¿no? Un problema de una chica llamada Olimpia hizo que pues, todo el sistema legislativo se moviera para ponerle especial atención. Y algo que está escrito, no me ha tocado verlo, es que cuando la persona va a hacer la denuncia porque en las redes se pusieron imágenes, videos íntimos de ella, lo primero que hace la Procuraduría por medio de la Policía Cibernética es ordenar que se baje toda esa información, giran oficios a las empresas propietarias de las redes sociales para buscarla y de inmediato bajarla de las Sí, redes. dejarla expuesta y vulnerable totalmente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Vámonos ahora a otro extremo, ¿no? Ya hablamos de los niños, ya hablamos de los hombres, ¿no? ¿De qué manera, si bien has repetido, Adriana, que es un tema educacional, pero que difícilmente lo vamos a poder romper de manera inmediata? Va a ser generacional. ¿no? Es que cómo eduques tú a tus hijos, qué valores le des tú a tus hijos Claro. para esperar que ellos crezcan. Y cuidarlos de los pares y de la sociedad. Porque tú le das cierta educación y ciertos valores a tus hijos y resulta que cuando son adolescentes empiezan a convivir con pares que están educados de manera diferente Claro. o con gente que no conocen, volviendo a las redes sociales, que son los que terminan jalándolos, incluyéndolos en la generación X, la generación Y. O sea, que no necesariamente tienen por qué ser parte de esa generación si los padres estamos pendientes. Pero aún así, te puedo decir que aún así estando pendiente, los hijos se te pueden ir por otro tipo de ideas en cualquier momento, influenciados por la sociedad, por las redes sociales o por sus pares. Sus pares son sus compañeros, sus amigos. Claro, el ¿no? clásico, Entonces, la conducta repetitiva. Y cuando ¿no? tú estás ahí trabajando por educar al hijo para que no sea macho y a la hija para que sea una mujer objetiva, ¿no? Y que de repente se te pierden en el camino. Entonces es una tarea muy, muy, muy ardua de los padres para que por medio de nuestros hijos logremos en una generación darle vuelta a todo esto, porque no es fácil. A lo que me lleva a preguntarte, lo primero que la mujer debe de tener en la mente en el momento de demandar o en el momento de que un niño demande es ¿a qué tienen derecho? El primer derecho, ya una vez que yo tomé el primer paso para levantar una querella, ¿no? Como tal, O una en denuncia. contra,
en contra de mi abusador, por así decirlo, porque sí es un abuso, llámese de cualquier tipo, ¿a qué tengo derecho en ese momento? Bueno, lo primero que tienen al derecho, tienen una serie de derechos humanos que ya están muy protegidos, pero el primer derecho, lo primero que tenemos derecho es a vivir una vida libre de violencia. Eso es, hay que entender que eso es lo primero, ¿no? Después a la no discriminación, a la libertad, a la asesoría legal, a ser escuchados, a que nuestros derechos sean reconocidos por la autoridad y a un debido proceso. Ese es un derecho humano. Tenemos derecho al debido proceso, que es el que nos ayuda, es la base para que la autoridad tenga que ejercer sus funciones para proteger mis derechos. Muy bien. Nos vamos a una canción, Adamaris. Nos vamos a corte. Nos vamos a un corte y regresamos. Esta conversación se está poniendo muy buena, Adriana. Nos va a faltar tiempo. Pero bueno, nos escuchamos en un minutito y por aquí retomamos el tema. Me encanta. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Encontrarás nuevos talentos musicales, información de tus artistas favoritos, interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica, el análisis que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística, y te guiaré a que esté tu mente a tu favor. Todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Estás en la sintonía Pet Friendly correcta. Respecani Oculanda todos los martes de 12 a 1. Te invitamos a escuchar en este espacio los mejores temas sobre animales, narraciones, secciones, invitados y mucho más. Agudiza tus sentidos. Recuerda, Respecani Oculanda a través de Proyecto Radio MX, con sentido social.
muchas gracias a los que se han conectado por medio de Facebook en vivo. A Melody Ake, muchas gracias por tu comentario. Te mandan felicitar. Adriana, muchas gracias. A Clau RM también. También te manda felicitar. Excelentes comentarios de ambas. Adriana, ¿a qué tengo derecho yo como persona violentada de solicitarle a mi contraparte? Ok. Es importante decir que hay un procedimiento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que si acudimos a la Fiscalía de lo Familiar o al Centro de Justicia para las Mujeres de la PROCU, que hay uno creo en Iztapalapa y otro en Azcapotzalco, ahí pueden pedir... Entonces la autoridad, que puede ser el juez civil que haya escrito o penal o el MP, dadas la naturaleza de los hechos, podrán determinar la salida del agresor del domicilio o la salida de ella del domicilio para ponerla a salvo, los hijos. O sea, ese procedimiento sí es importante que lo sepan. Lo único malo es que dura únicamente, las medidas te las dan máximo por 60 días, mientras la mujer consigue un abogado y demanda. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias legales para un generador de violencia? Bueno, con relación a la víctima, en el tema del divorcio o de la separación, las medidas también pueden ser la salida del domicilio del agresor, el tema de que se le otorgue una pensión alimenticia si es que la mujer tiene derecho a ello, porque ahí hay varios requisitos. Uno de ellos es que la mujer no trabaje, no tenga ingresos y se dedique únicamente al hogar o al cuidado de los hijos, ¿no? Están las medidas de protección también para los niños, las terapias psicológicas que pueden tomarse y que condenarán al final al señor o a la persona agresora al pago de estas terapias. El tema de los niños es la pérdida de la guardia y custodia. Cuando el juez se da cuenta que los niños son víctimas de violencia, no permiten las visitas y convivencias del agresor con los niños, o en su caso se permitirían únicamente supervisadas, que ahorita por la pandemia pues son en línea, ¿no? Claro, a lo que me lleva a preguntarte, ¿qué pasa cuando en el caso de los niños las dos figuras son las agresoras? ¿Ahí entran los abuelos, los tíos? Sí, primero la autoridad tiene que tomar las medidas urgentes y pedir al DIF que tome la custodia de esos niños. Entre tanto aparece algún familiar que esté capacitado, que esté facultado legalmente, que pueden ser los abuelos paternos, maternos o los tíos, ¿no? En ese orden, para que puedan reclamar la custodia de los niños, y después de un estudio de trabajo social, psicológico, determinarán si pueden los niños estar con ellos o no. Y en el tema también de la pensión alimenticia para los niños. Esas pueden ser consecuencias jurídicas relacionadas directamente con la víctima. Hay otro acto judicial que es la separación, acto prejudicial para pedir la separación de personas, que se acude con el juez de lo familiar a decirle: soy víctima de violencia, dile al señor que me voy a separar y ordénale, por ejemplo, que salga del domicilio o que yo me voy a salir, pero todas estas medidas son provisionales, duran un poco de tiempo mientras se ejercitan las acciones de fondo necesarias para poder proteger a la mujer y a los hijos, ¿no? Claro, que nos lleva a que, por favor, no, si son víctimas de violencia, no se queden callados, ¿no? Ni hombres, ni mujeres, y mucho menos los niños, porque al final del día sí hay una figura y sí hay una acción inmediata que los puede salvaguardar. Sí. ¿No? No pongamos pretextos, no naturalicemos la violencia, y menos en estos tiempos donde me imagino que la legislación pues ha sufrido cambios, ¿no? Sí. Como tal, precisamente para evitar todo esto y que realmente sean salvaguardadas la vida y los derechos de las personas. Así es. Ahora, lo que me lleva a preguntarte, ¿qué pasa con toda esta comunidad lésbico-gay, la LGBT? ¿Qué pasa? ¿No? En tema de derechos, específicamente cuando son violentados. Ellos tienen los mismos derechos que tiene cualquier persona. Okay. Exactamente los mismos. Ok. Algo que me llamó también mucho la atención en todo este proceso de la pandemia. Deja que te interrumpa. Tienen los mismos derechos, pero ellos están incluidos en la perspectiva de género. Ah, ok. O sea, por el género sabemos que es un género que está en desventaja
porque sufren de discriminación y tal, es un grupo vulnerable y ellos tienen la protección que tienen las mujeres y los niños en el tema de la perspectiva de género. Que ese será un tema que podemos desglosar más adelante. Sí, porque se ha desvirtuado el concepto. La perspectiva de género no es un delito ni es una acción. La gente, es que tienes que demandar perspectiva de género. No, a ver, espérame. La perspectiva de género es una herramienta o es una visión que debe tener el juez o el MP o las autoridades para estudiar todo el caso y ver si el problema o el daño que sufrió la víctima fue únicamente por el hecho de ser mujer o únicamente por el hecho de ser gay o lesbiana. O sea, no cualquier caso se tiene que analizar con perspectiva de género. La perspectiva es ese análisis que hace la autoridad. No cualquier mujer que muere es un caso de feminicidio o es un caso de perspectiva de género. Tiene que ser que el delito se comete por el hecho de que eres mujer, por el hecho del dominio, por el hecho del sometimiento, del control. O sea, tiene que haber esa relación asimétrica de poder entre las dos personas para determinar que se tiene que utilizar la perspectiva de género. Y en los homosexuales o en la comunidad lésbico-gay, también ellos forman parte de ese protocolo de perspectiva de género, que lo pueden bajar de internet. Se llama protocolo para juzgar con perspectiva de género, que fue emitido por la Suprema Corte de Justicia en acatamiento a las convenciones y tratados internacionales de la no discriminación y la libertad y del derecho de las personas a vivir una vida libre de violencia. Eso todo el mundo lo puede checar si lo gustan bajar de internet, y también hay un protocolo de actuación de jueces y autoridades en casos de niños, niñas y adolescentes. Entonces pueden bajarlo, pueden leerlo para que ahí pues se den una idea de cómo deben ser tratados cuando llegan con una autoridad. Claro. Oye, está sumamente interesante todo este tema y de verdad que podríamos desglosarlo muchísimo. A lo que me lleva a preguntarte hoy en día, ¿qué pasa con este adolescente que de repente no tiene muy claro si realmente le ejecutaron violencia o no? Puede ser una malinterpretación. ¿Cómo como papá? ¿Qué herramientas como padres debemos de tener nosotros con los adolescentes para enseñarles a que realmente eso es violencia? Sí, sobre todo por el tema del bullying y todo eso. Sí, se ha transgiversado mucho, ¿no? Y se ha malinterpretado, porque bueno, en mis tiempos, pues el bullying se arreglaba de otra manera, sí, ¿no? Hoy en día no les digan nada, no los Cero toquen. violencia. Sí. Es que si te defiendes es violencia. Exacto, pero si no te defiendes también es violencia, ¿no? Nos quedan 2 minutos. Dime un tip que los papás debamos de tener así sumamente marcado educar a los hijos en valores. Pero para eso, pues es que primero los papás deben tener valores. O sea, es un problemón, pero bueno, educar a los hijos en los valores de respeto, de humanismo. El humanismo se ha perdido. Mientras más seamos humanos y veamos a los demás como seres humanos vulnerables, con derechos y tal, podemos respetar más la persona ajena. Entonces, educar a los hijos y conocerlos. Porque de repente también hay personas que mienten y que no dicen y que los papás pues todo les creen. Entonces, si tú conoces a tus hijos, sabrás cuando te dice la verdad y cuando no. Y enseñarle que con violencia no se soluciona nada en ningún ámbito de tu vida, ¿eh? Hablando se entiende la gente, siempre. Y si esa persona con la que tengo problemas no quiere arreglarse, simplemente me aíslo, no convivo con ella, ¿no? Y evitar buscarse problemas. Perfecto. Pues Adriana, ya se nos fue la hora. Muchísimas gracias. La verdad que fue un programa de lujo. Les comento, amigos, que vamos a tener un Instagram la próxima semana en vivo por mi cuenta, lisette.pacheco, para que nos sigan con esta Adriana y poder todavía, desmenuzar más el tema porque nos faltó tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias Adriana. a ti, gracias a ti. Y bueno, los esperamos el próximo sábado. Vamos a tener igual otro tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando de inmigración y cómo es que el inmigrante que llega a nuestro país puede emprender.
que eso es sumamente difícil y más en estos momentos, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Lizeth Pacheco. No se despeguen de su programa todos los sábados a las 9 de la mañana, Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mis redes sociales, Lizeth.Pacheco. Tus redes sociales, Adriana en Facebook y en Instagram, Adriana.Jamrocha. Perfecto, muchísimas gracias y excelente fin de semana para todos. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Sígueme en Instagram como Lizeth.Pacheco, a través de Proyecto Radio MX con sentido social.